Imaginemos que estamos en un partido de fútbol. El árbitro expide una tarjeta roja a Lionel Messi. Pero 10 minutos después reconsidera esa decisión y se arrepiente y Messi vuelve a entrar a la cancha. O imaginémonos que él no reconsidera esa decisión, sino que es el VAR el que considera esa decisión. O ahora imaginémonos que es la FIFA la que decide que estuvo mal expulsado por intereses personales del árbitro, quien había apostado en una página de apuestas sobre ese partido, sobre cuántas tarjetas rojas iba a tener el jugador. Pongámonos en el escenario ahora del derecho administrativo. La tarjeta roja es el equivalente a un acto administrativo. La decisión tiene efectos inmediatos en el juego, pero existe la posibilidad de que el VAR o incluso la FIFA revisen esa jugada. Eso ya sería el control judicial posterior. Pues bien, en el derecho administrativo existe un principio que le permite al árbitro, es decir, a la administración, actuar como ese árbitro, con la facultad de tomar decisiones que se presumen válidas y obligatorias sin necesidad de acudir ni a la FIFA ni al VAR, es decir, de no acudir al juez. Ese es el principio de la autotutela administrativa. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el documento Análisis del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia, dice que el principio de autotutela es acogido al derecho español y consiste básicamente en, abro comillas, la prerrogativa que tienen las autoridades administrativas de pronunciar sobre los asuntos relacionados con sus competencias, a través de actos administrativos que se presumen legales antes de que tenga lugar el control judicial que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, llamémoslo para el día de hoy VAR, y llamémoslo también FIFA. Sobre esa idea central construiremos el análisis del día de hoy de cómo el CEPACA, la Ley 1437 de 2011, desarrolla esta figura de la autotutela en diferentes dimensiones y cómo la jurisprudencia de la Corte Constitucional la materializa como un poder y deber garantista. Entonces, hablemos de la imparcialidad como límite a la autotutela. Pongo otro ejemplo. En la vida reciente hemos visto como muchos concejales, al participar en procesos de elección de contralor, se declaran impedidos porque tienen familiares trabajando en la Contraloría. Entonces dicen, venga, yo tengo un familiar trabajando en la Contraloría, no puedo elegir a un contralor, o sí puedo, a pesar de tenerlo, pero presento un impedimento para ese asunto. Entonces, aquí estamos viendo en la práctica el principio de la autotutela administrativa. Es la propia autoridad, la misma persona, la que limita su actuación para garantizar la imparcialidad y la legalidad. Manifiesta su impedimento y es la plenaria del Consejo la que decide si está o no está impedido bajo las causales del artículo 11.2. El artículo 11 dice que cuando el interés propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. El servidor público que va a sustanciar actuaciones administrativas, investigaciones, practicar pruebas, pronunciar decisiones definitivas, puede ser recusado si no manifestó su impedimento por las causales de la norma. ¿Cuál es el trámite? Bueno, en caso de impedimento está en el artículo 12 del CEPACA, dentro de los 3 días siguientes al conocimiento de la situación, debe enviar un escrito motivado al superior para que éste tome la decisión. Bueno, si no lo va, iría al Procurador General de la Nación y pues al alcalde mayor, dependiendo de cada caso de servidor público. La autoridad debe decidir de plano sobre los 10 días siguientes. Entonces, más allá digamos, de la minucia del artículo, lo que vemos acá es cómo hay una autotutela por parte de los servidores públicos, quienes manifiestan estar o no incursos en un potencial conflicto de interés. Es la primera manifestación de la autotutela, manifestando también que la administración se controla a sí misma y depura sus actuaciones. La Corte Constitucional ha manifestado que el debido proceso administrativo exige que las decisiones sean adoptadas por autoridades objetivas y neutrales. Abro comillas, la imparcialidad es un presupuesto ineludible de la validez de los actos administrativos, pues sin ella no solo se compromete la legalidad de la actuación, sino la confianza ciudadana en las instituciones. Sentencia C034 de 2011. Entonces entendemos la autotutela no como un poder absoluto, sino que uno que incorpora mecanismos internos de control que, al igual que los concejales, deben declararse impedidos para la elección digamos, un servidor público o alguna cosa propia de sus funciones para salvaguardar la transparencia en el proceso y no estar incursos, por ejemplo, en un proceso de pérdida de investidura. Lo mismo deben hacer los funcionarios administrativos en los trámites de su cargo, pues todo lo que se refiere al artículo 11 y 12. Muestra que la autotutela no es un privilegio, sino es una garantía para los ciudadanos y una prerrogativa y obligación de los servidores públicos. Bueno, ya veamos más adelante en las reglas generales del procedimiento administrativo, en los artículos 34 y 46 del CEPACA,
Se manifiesta la autotutela en la regla general del procedimiento administrativo. Entonces, en estos artículos que les mencionaba, 34 y 43 del CEPACA, se establecen obligaciones, como por ejemplo resolver solicitudes en plazos razonables, garantizar el derecho de defensa y de la contradicción, impulsar oficiosamente la actuación y permitir la participación de los interesados. Ahora, hay una regla que la revocatoria directa de los actos particulares favorables exige que haya consentimiento expreso y escrito del titular. Eso ya está consagrado en los artículos 96 a 97 del CEPACA. La Corte en sentencia SU 050 dice que por regla general la revocatoria de los actos administrativos particulares que han creado derecho subjetivo requiere el consentimiento expreso del titular. Cuando no existe dicho consentimiento, la administración debe acudir entonces a la jurisdicción contenciosa para buscar esa anulación. Un ejemplo práctico ilustra la importancia de este límite si una entidad pública expide un acto de nombramiento y después advierte un error en el procedimiento. No puede revocarlo unilateralmente si ya generó derechos, ese es el debate. Pero lo que permite es que la autotutela se proyecte como un poder deber que está reglado. La administración puede corregirse, pero dentro de un marco que no vulnere los derechos de los administrados. Más adelante vemos los artículos 65 a 73 sobre la publicidad y la notificación. En el artículo 65 establece que los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no han sido publicados. Los 63 y 73 regulan la notificación de los actos particulares que pueden hacerse, pues bien sea por aviso personalmente en estrados, conducta concluyente para asegurar la debida comunicación. La Corte en sentencia C341-2014 dijo que la notificación y la publicidad de estos actos administrativos garantizan el derecho a la defensa y la contradicción de quienes resultan afectados por sus efectos jurídicos, aun cuando no hayan intervenido en el proceso. Eso significa que la publicidad no es una forma vacía, es un requisito de validez y legitimidad. Luego vemos el silencio administrativo y la firmeza y la ejecutoriedad de los artículos 83 al 90. Es una cuarta dimensión de la autotutela administrativa, pues regula el silencio administrativo negativo, es decir, pasan 3 meses sin una respuesta, la petición se entiende negada en los términos del artículo 83, ya está el artículo 84 que prevé el silencio administrativo positivo, que está consagrado en los casos expresamente previstos en la ley, y el artículo 86 ya regula el silencio de los recursos. Si no se ha decidido en un tiempo la reposición o la abrogación o la apelación. La Corte en sentencia C721-2015 declaró inexequible la expresión falta gravísima contenida en el artículo 87 de CEPACA porque no puede imponerse una sanción automática y desproporcional a los servidores públicos por la no resolución oportuna de recursos, pues ello desconoce el debido proceso disciplinario. Ya los artículos 87 a 90 desarrollan la firmeza, la presunción de legalidad y ejecutoriedad de los actos administrativos, permitiendo incluso la ejecución material inmediata y la imposición de multas sucesivas en caso de renuencia. Bueno, ahora veamos cómo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que mencioné anteriormente habla del principio de la autotutela administrativa. Cita la Corte que expone con criterios claros la teoría teniente al principio de la autotutela del Estado es la relativa a la ejecutoriedad de los actos administrativos, entendida como la facultad de la administración para definir situaciones jurídicas sin necesidad de acudir a la acción judicial. En palabras de los profesores Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, estos lo definen como el sistema posicional de la administración respecto a los tribunales. La administración está capacitada como sujeto de derecho, tiene esa capacidad pues para revisar sus propios actos y para casos de legítima defensa, el derecho de retención, además para ellos es facultativo ya que por regla general deben acudir a los tribunales. La Corte ha reconocido, por ejemplo, que puede decirse que la necesidad de agotar la vía gubernativa con presupuesto para acudir a la jurisdicción constituye un privilegio de la administración derivado del principio de autotutela administrativa. Por su parte, el artículo 102 del CEPACA, norma que define el procedimiento de la extinción de jurisprudencia, es una manifestación del mencionado principio según el documento que les menciono, pues las autoridades tienen la posibilidad de pronunciarse afirmativa o negativamente sobre la solicitud de extensión jurisprudencial sometida a su conocimiento a través de un acto administrativo que se presume legal.
Entonces, en esos términos, la autotutela administrativa se desarrolla en varias vías, en la imparcialidad de los artículos 11 y 12 que define los conflictos de interés, en el silencio administrativo, en las reglas del procedimiento, en la firmeza presunción de legalidad y ejecutoriedad de los artículos 83 de 90 y en figuras como la extensión de jurisprudencia. Este partido ha finalizado y por su atención, muchas gracias.